Nadie te enseñó a manejar los nervios cuando se trata de presentar un examen de residencia y cuando has intentado hablar con psicólogos, psicólogas, te dicen cosas que suelen no aplicar a tu caso. Te voy a mostrar en este video cómo le ayudo a mis estudiantes a lidiar con el estrés y quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo una de mis estudiantes cambió sus resultados en simulacros solamente con aplicar una estrategia que te voy a mostrar. Entonces, iniciamos con esto. Hay un punto súper importante acá y es el efecto de monitorear el performance, monitorear el rendimiento. La evidencia científica ha mostrado que monitorear el rendimiento previo a un examen, en este estudio que les dejo acá citado, pueden descargar el link de este archivo acá abajo en la descripción de este video. Pero la evidencia científica ha mostrado que monitorear el rendimiento previo a un examen, en el estudio lo hicieron con un electroencefalograma, reduce el estrés en respuesta a un examen. Así que lo importante acá es medir el rendimiento. Es necesario tener una medida de progreso que de acuerdo con la evidencia científica también ha mostrado que ayuda a reducir considerablemente la procrastinación. O sea que si medimos el progreso, reducimos la procrastinación, tomamos más acción, estudiamos más y además de eso, el estrés en un examen se reduce. Y veamos cuáles son las variables que pueden impactar el rendimiento en un examen. Uno dice la preparación, el conocimiento, la capacidad de contestar preguntas. Todo eso es cierto, pero hay un aspecto que es mucho más relevante en muchas ocasiones, que puede ser justamente el estrés, la ansiedad previo a un examen. Estos son los resultados en simulacros semana a semana, de los cuales llevamos seguimiento de una de nuestras mejores estudiantes, que es María Fernanda. Como pueden ver acá, María Fernanda está promediando un 95% semana a semana. Este dato corresponde al último día de la semana en cuestión. O sea que acá tenemos 5 semanas de datos. 95, 94, poco menos, 94, 92 es el último dato. Una tendencia bien interesante. Pero ¿qué pasó acá? A mí me sorprendió cuando vi ese resultado en esa semana que terminaba el domingo 24. Y entonces ahí es donde viene el punto de la intervención oportuna. El 25 le escribió a María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo vas? Te escribo para preguntarte qué tal estuvo la semana pasada. Te lo pregunto porque bajaste considerablemente tu puntaje de más de 90%, 80%. Acá lo pueden ver. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ella me contesta un par de días después. Hola Juan, ¿bien y tú? Juan, sí he estado un poco ansiosa por el tema de que ya casi es el examen de UDA y eso me ha desconcentrado un poco, yo creo que es eso. Fíjense, tenemos esa conversación. Ella tiene conciencia de que eso es lo que la está llevando a reducir su resultado y vuelve a la tendencia anterior. Esa justamente es la importancia de la intervención oportuna. Pero acá para manejar los nervios al presentar un examen de residencia es fundamental hacer otra cosa. Trabajar desde dos perspectivas. ¿Qué se puede hacer durante la preparación para mejorar el manejo de los nervios al presentar el examen? Y durante la presentación. Arranquemos con la preparación. Entonces, acá muchos de ustedes podrían preguntarse como, bueno, ¿por qué María Fernanda tenía un 95% en la primera medición? Y es porque aplicamos con ella el Cognitive Data Integration System, que es mi sistema, mi método de estudio para que las personas logren
mejorar su puntaje y pasar su examen de residencia. Y esto consiste básicamente en 3 pasos. Primero, recopilamos información. El proceso arranca en nuestro Enrollment Assessment, nuestra evaluación al momento de revisar si la persona es un buen match para el programa. Tomamos esa información, intervenimos con un método de estudio, pero basado en evidencia científica. No es programación neurolingüística o pseudociencias. Luego tomamos en cuenta los resultados de esta intervención y de los aspectos particulares que cada persona tiene que mejorar de acuerdo con su caso particular. Y hacemos lo que se conoce como feedback loop. Tomamos los resultados, tomamos los datos y volvemos al paso 1. Recopilamos más datos, analizamos los datos, luego intervenimos y vamos mejorando. Obviamente, cuando aplicas un método como estos, arrancas a ver resultados. Pero hay un punto importante también, que es el rol de la confianza. Muy importante acá que la confianza no puede darse en caso de falta de preparación. Es prácticamente imposible. Y acá me gustaría traer una frase que dice, "You don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are." Uno puede irse al espejo todos los días a decirse que es capaz y tal, pero si no pone el trabajo, nada va a pasar. Absolutamente nada va a pasar. Porque la realidad es que la razón detrás de que María Fernanda haya podido mejorar es esfuerzo. Está haciendo alrededor de 25 preguntas en promedio al día. Acá lo pueden ver por semana. Como les dije, esta fecha corresponde al final de cada semana. 172, 138, 194, 154, 223. Y muchos de ustedes acá podrían decir, pero Juan, ¿cómo hago para yo sostener ese ritmo por un periodo tan prolongado de tiempo? Porque a mí me pasa que probablemente lo hago una semana, pero de pronto la siguiente semana lo vuelvo a hacer o sigo haciéndolo o no veo resultados o no sé qué puedo hacer para mejorar. El punto es que esa es la clave, porque para sostener ese ritmo, para sostener alguna clase de esfuerzo, se necesita ver resultados. Ella está viendo resultados. Y por eso es que sigue motivada para hacer las cosas. Porque es muy difícil motivarse para hacer algo cuando uno ve que lo que está haciendo no funciona. Y ahí es donde viene la frustración. Y más la frustración después de haber presentado un examen y no haber visto el resultado que se esperaba con base en el nivel de preparación. Porque cualquiera puede decirte que te prepares de A o Y manera, pero si eso no te está funcionando, esto se va a empezar a ir. Esta motivación se va a empezar a ir. Por las estrategias de estudio inefectivas y por personas con conocimientos médicos, ¿sí? Que te enseñan el contenido, la información. Yo no me voy a meter con eso. Pero que no tienen conocimientos empíricos científicos aplicados al aprendizaje, no han pasado por una carrera de economía para saber analizar datos, tampoco han pasado por años de investigación de evidencia científica aplicados justamente para la preparación de exámenes de residencia. Y acá hay un punto también y es cómo aumentar la confianza. Un aspecto muy importante que hay que hacer es anticipar la presentación. Muchas veces
ustedes no saben cómo se van a sentir en el examen y no intentan anticiparlo. Y eso hace que no logren tener el mindset correcto, la mentalidad correcta al momento de presentar el examen. Por eso es que nosotros hacemos algo que se llama, que lo conocemos como la exageración de condiciones, que se refiere a, en el examen ya sabemos que se van a sentir incómodos, se van a sentir no tan bien, preocupados, ansiosos, bla. ¿Por qué esperar al día del examen para prepararse bajo esas condiciones? Por eso es que nosotros usamos la exageración de condiciones para mejorar, para lograr dejar de sentirse en el examen muy diferente a como uno se siente en la preparación y obtener malos resultados. Esto respecto de la preparación, pero respecto de la presentación, para ya dejar los nervios de lado, nosotros les solemos recomendar a nuestros estudiantes confiar en la evidencia por encima de la percepción. En esto, en esto. No en irse al espejo y decir yo puedo, yo soy capaz y entrar al examen temblando. Porque deep down saben que no es verdad. Y además hay que tener claridad respecto de los sesgos cognitivos presentes en la confianza o preparación, o más bien presentación de exámenes. Porque Robert Cialdini, un profesor de Stanford, se ha enfocado mucho en investigar la relevancia o el rol de la atención como la fuente de procesos persuasivos previos, lo cual significa que se enfoca en revisar cuál es el papel de prestar atención a cierta cosa en particular o a cierto aspecto en particular cuando se trata de persuadir a alguien o persuadirse a uno mismo para actuar. Y en este caso, una de las cosas que ha encontrado Cialdini ha sido que lo que uno se dice antes del examen es fundamental para conseguir resultados acordes o buenos justamente en el examen. Cuando las personas antes del examen solamente piensan en los momentos en donde no han sido capaces, no obtienen los resultados. Cuando las personas antes del examen se recuerdan todas las veces que creían que no iban a ser capaces, pero que lograron cosas, los resultados cambian. Y justamente nosotros trabajamos en esto con Silvia, que pasó el examen de la Universidad del Rosario hace una semana ya. Ahorita está en el proceso de entrevista, que es una de nuestras estudiantes. Nosotros conversamos con ella y charlamos acerca de que necesitamos justamente hacer esto que les había hablado antes, exagerar condiciones, obligándola, o pues bueno, no obligándola, diciéndole que antes de presentar cualquier simulacro, tenía que recordarse todas las veces que no había sido capaz de hacer algo. Justo lo opuesto a lo recomendado. ¿Para qué? Para exagerar condiciones. Obviamente, pues el caso de Silvia requería en ese momento particular esa intervención. Así que si estás viendo esto, no te recomendaría que sea lo primero que hagas, porque esto se trata de un proceso, no se trata de un tipo o de una clasecita de técnicas de estudio cada 15 días, algo así.
Porque la realidad es que se requieren también de estrategias específicas para controlar variables que influyen en el proceso de aprendizaje. Si tienes una maestría o especialización en epidemiología, tal vez este lenguaje te suene muy familiar, pero básicamente podríamos decir que las variables que impactan al momento, algunas de las variables que impactan al momento de presentar exámenes son el tiempo, la lectura y las decisiones. Respecto del tiempo, una recomendación muy puntual: lleva un reloj. Yo tengo acá el mío cargando. Lleva un reloj para llevar seguimiento del tiempo y luego dividir tiempo. Tienes que saber cuánto tiempo te vas a demorar por pregunta, pero acá también hacemos un tieback a la preparación. Necesitamos que en la preparación anticipemos el tiempo que vamos a tener por pregunta. E incluso exageramos o podríamos exagerar condiciones para lograr que el tiempo en el examen parezca mucho. Respecto de la lectura, es necesario identificar palabras clave como todas, siempre, nunca, ninguno, no, algunos, muchas y algunas veces, porque eso puede cambiar radicalmente la respuesta. Y pasar meses en la preparación para cometer un error en el examen por culpa de no leer bien, pésimo. Y esto es algo que muy poca gente hace. No lee todas las respuestas cuando una le parece correcta. Entonces, la A parece correcta, no lee las otras tres y la tercera era la que hubiera podido contestar y era la correcta, por no leer. Y respecto de las decisiones, los datos han mostrado que una vez se marca una respuesta, esa respuesta tiene la mayor probabilidad de ser la correcta. O sea, marcas una respuesta, leíste bien, marcaste una respuesta y la cambias, la segunda suele estar mal en la mayoría de las veces, de acuerdo con los datos. La excepción es una lectura errónea, una omisión de palabras, por ejemplo esta, que no se haya identificado alguna palabra como toda, siempre, nunca, o algún otro error grave. También hay que tener en cuenta cuándo se dan la mayor cantidad de errores. Al inicio, por los nervios, porque no se ha tomado el ritmo todavía, y al finalizar el examen. Entonces hay que tener cuidado, especial cuidado con esos dos aspectos. Pero aparte de eso, es necesario cambiar patrones con anterioridad al examen. Si vas a tener un minuto y medio o un minuto por pregunta, pues vas a tener que tomar decisiones rápido. Pero si en tu vida personal sueles estar paralizado por analizar las decisiones, pues las cosas no van a salir bien, porque al final del día los resultados en el examen son un reflejo de los comportamientos o patrones cotidianos. Si quieres aplicar este sistema del que te estaba hablando, el que María Fernanda aplicó, el que Silvia aplicó para pasar el examen del Rosario, simplemente revisa este video en donde te muestro paso a paso cómo puedes lograrlo. O si ya estás listo para trabajar con nosotros, simplemente agenda acá abajo una llamada.